Muy bien, mis queridos amigos. Hoy tenemos mucha información profética y mucha información sobre las cosas que están sucediendo en el mundo que realmente son muy alarmantes. Decía el padre Philip Scott que la persona, el sacerdote o el laico, que lea los acontecimientos, no lea la Biblia, pues no se da cuenta de lo que está pasando, y el que lea los acontecimientos y no se dé cuenta de lo que estamos viviendo es un tonto, decía el padre Philip Scott. Yo creo que es más que un tonto, es un estúpido. Dice San Pablo, actándose de sabios se volvieron estúpidos. Tuve un diálogo con un amigo que conoce a Santo Tomás de Aquino a fondo y es muy ortodoxo, es muy severo en sus cosas, una muy buena persona, y le pregunté, le dije, Sergio, ¿por qué los católicos tenemos la Biblia, tenemos el magisterio de la Iglesia, el catecismo, y está resumido, tenemos las profecías de los santos, las profecías de los místicos, las apariciones de la Virgen, tenemos tanta información, tanto material, y no nos damos cuenta de lo que se nos ha advertido, se nos ha dicho y se nos ha repetido reiteradamente durante 180 años, ¿no? Y los evangélicos que solo manejan la Biblia y una profecía por ahí esporádica del pastor Wilkerson, alguna cosa de esas, muy poquitas informaciones proféticas de profecías particulares. Los evangélicos no tienen casi ni videntes, ni místicos, ni apariciones, y nosotros que tenemos tantas cosas, tanta información en exceso, no queremos darnos cuenta en qué momento, en qué periodo de la historia y en qué periodo de la Biblia estamos. Le pregunté eso a Sergio y Sergio me dijo, es muy fácil, es que ellos son literales. Ellos cogen la Biblia y la entienden literalmente. Nosotros la hemos deformado, la Biblia, le hemos quitado el sentido literal que dice Santo Tomás de Aquino, de acuerdo con el catecismo católico, que el primer sentido de la Biblia es un sentido literal, que tiene sentido moral, anagógico, espiritual, todo eso nos dice el catecismo, pero que el primer sentido es el sentido literal. Y como ellos son literales, ellos entienden los acontecimientos, los concuerdan contra la Biblia y se dan cuenta de lo que estamos viviendo. Uno oye los programas de ese famoso pastor evangélico que yo a rato lo escuchaba porque la esposa le leía un periódico, le leía una revista y él inmediatamente le daba la cita bíblica, tan, 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 tan. Él parecía una máquina. Lástima que no lo volví a ver, muy interesante el viejito y muy querido, además la esposa muy simpática y sabía, conocía totalmente la Biblia, totalmente, y la confrontaba, la concordaba con el acontecimiento actual. Entonces ellos están, uno coge al Duchi, y al Duchi es otro evangélico que le va diciendo a uno, mire, estamos viviendo el momento más terrible de la historia, el apocalipsis, estamos al final de los días, estamos cerca de los acontecimientos finales, estamos en la olla, bueno, y uno coge a un tipo que persigue mucho a la Iglesia Católica y que tiene unas conferencias muy fuertes, más de 400 conferencias, y que habla, fue judío y ahora es cristiano, y habla terriblemente, terriblemente en sus 200 conferencias de lo que estamos viviendo. Entonces uno dice, bueno, nosotros que hemos tenido al Padre Gobi, que tenemos a San Nilo, que tenemos Santa Hildegarda, que habla del Anticristo, tenemos la Virgen de la Salet, que Juan Pablo II llamaba la reina de las profecías, tenemos tanta información y no la asimilamos. Por eso cuando yo publiqué el libro de Profecías Asombrosas, pues se lo envía a muchas personas y lo han comprado muchas personas, y algunos sacerdotes creen y otros hacen un mohín de desprecio, es una vaina, e ignoran, pues sí, ignoran a San Vicente Ferrer, ignoran a San Gilo, ignoran a grandes santos católicos que están ahí, Ana María Taigi, la Beata, todas esas profecías que uno tiene en la Iglesia Católica, que son tantas y tantas, ¿no? Las ignoran olímpicamente, como si los santos no hubieran existido, como si el don de profecía no existiera, en una ignorancia o en una negación total. Es parte de la gran crisis de la Iglesia, parte de la crisis de la Iglesia de doctrina, parte de la crisis de la Iglesia de moral, profetizada por la Virgen en la Salet en 1846. La Iglesia pasará por una horrorosa crisis,
Bueno, esta semana ha sido una semana de noticias sobre Colombia. Muchas veces me han preguntado, ¿usted qué opina de lo que va a pasar en Colombia? Hoy sí les voy a informar algunas cositas. Hoy sí, hoy sí. Hace días estuve muy enfermo. Les agradezco. Sacerdote muy santo que sí cree, porque hay un porcentaje, un 5, un 10%, que le creen a la Biblia y le creen las profecías de los santos. Entonces vino a mi apartamento a orar por mí y me dijo, mira Rafa, vengo a orar por ti porque el Señor lo lleva y me impulsa a que venga a orar por mí. Él afortunadamente no vive en Bogotá, está orando por mí y al final de la oración, esto fue el sábado anterior, al final de la oración me dijo, ¿sabes qué estoy viendo? Estoy viendo una riada. ¿Qué es una riada? Una riada es una avalancha con piedra, con barro, con agua espantosa, como está pasando en España con esas riadas de los ríos que están terribles en ese invierno de España, en ese invierno de Estados Unidos, que no es natural, ni nunca había sucedido. Pero ahora la gente dice, no, eso siempre ha sucedido. San Pedro dice, los hombres de los últimos días dirán, eso siempre ha sucedido, todo sigue igual como al principio, dice San Pedro en una de sus profecías. Entonces, me dijo, veo una riada de sur a norte de Bogotá. Veo a Bogotá como convertida en un desastre total, un gigantesco armero. Esto fue un sacerdote en mi apartamento, no les voy a dar el nombre porque la perseguidera que le montan al pobre, me imagino que el obispo empieza con una ametralladora a dispararle, es una cosa terrible porque el sacerdote profetiza. No puedo decir su nombre, no quiero exponer este sacerdote al escarnio de muchos, a la burla de sus colegas o a la persecución del obispo, ni el riesgo, no haría eso de ninguna manera. Además le tengo mucho cariño porque es un sacerdote muy santo. El don de profecías, Amós capítulo 3, no hace nada de Dios, no hace nada de Dios sin advertirlo a través de sus hijos los profetas. Y nosotros tenemos profecías desde el siglo segundo sobre el anticristo, sobre los tiempos que vimos de San Irineo de León, ¿sí? Un discípulo de San Juan. Tenemos profecías de San Vicente Ferrer, cuando las mujeres se vistan como los hombres y tengan sus costumbres viles, velad que el tiempo está cerca. San Vicente Ferrer, no me vaya a decir los dominicos que no le creen a San Vicente Ferrer, un santo de ese calibre, de esa calidad tan grande. Santa Hildegarda, declarada doctora de la Iglesia por el Papa Benedicto, tiene unas profecías terribles que describen esta época como una foto, pero no creemos. Creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Ahora ve uno la crisis de la iglesia, los obispos persiguiendo a los sacerdotes porque hacen el bien, es decir, porque hacen exorcismos, porque sanan a los enfermos. Estos pobres sacerdotes que creen literalmente en la Biblia son los más perseguidos en parte de la horrorosa crisis que la Virgen habló de la iglesia, que es otro de los signos muy grandes. Este sacerdote me dijo eso sobre Bogotá, que había una riada. Y el sacerdote no es un hombre que sepa mucho ese lenguaje que solo usan los españoles, la riada. Ha podido decir una avalancha, ha podido decir, bueno, eso, eso se ha repetido en muchas personas. Yo me acuerdo que han visto la riada, entre esos un hijo mío de los 6 años, hace muchos años, hace más de 30 años, veía que los cerros se volteaban, se caían, salía barro, salía agua, salía... Pues algún día se va a cumplir. Y este sacerdote lo vio sin conocer esas profecías, porque él nunca habla de profecías apocalípticas. Es la primera vez que le escucho. Me llama un amigo que estaba en misión en Cali, y estaba con un fraile, de esos frailes contemplativos, ¿sí? Ermitaños, fueron a una misión en Cali y me dijo que había comulgado y había tenido una visión, lo habían transportado a un parque de Cali donde hay una fuente, no sé dónde será, y había visto un ángel con una trompeta de oro gigantesca y sonaba la trompeta y los edificios de Cali se caían. Y el ángel le dijo, esto es Sodoma.
está hablando de Cali, esto es Sodoma. No hace falta saber mucho sobre nuestra bella y querida ciudad de Cali para saber qué es Sodoma en este momento. Y después el ángel le añadió, Bogotá es peor que esto, es decir, Bogotá es peor que Cali en la corrupción, en la maldad, en la perversión que estamos viviendo moral y total. Pues en Bogotá están las cortes donde se aprueba la adopción de niños por los homosexuales, en Bogotá está la perversión absoluta y total contra la naturaleza, contra antiguamente eso del homosexualismo era una aberración y una perversión, ahora lo están convirtiendo en virtud. ¿No? Al mal lo llamarán bien y al bien lo llamarán mal en los últimos días, dice el profeta Isaías, uno de los grandes signos de los últimos tiempos. El relativismo moral de que habló el Papa Benedicto. Ahora la gente se roba un libro y no se confiesa eso. Y la Virgen dice, Dios no los escucha porque se confiesan mal. Ya robar no es pecado, ¿no? Vivir con una mujer sin casarse tampoco es pecado. Y van y comulgan, el 60% están profanando y haciendo un sacrilegio. Y hay que reparar, reparar, reparar. Vamos a hacer un paréntesis un instante.